Bueno, ¿se escucha bien ahí? Acomódatelo como Yo te sea escucho cómodo. bien. Ahí está. Bueno, antes de empezar formalmente nuestra conversación, Sí. charlábamos recién y nos parece con el equipo de Elena importante no dejar por fuera el contexto en el cual vamos a tener esta conversación. Sí. En la semana asesinaron a una adolescente de 14 años, Agostina Vega, y ayer falleció el indio. Dos hechos culturales muy importantes, muy trascendentes, dolores particulares. Y como equipo de Elena, nos gustaría invitar a que no dejemos de recordar ni de buscar las coordenadas de los dolores, de las broncas, pero también de la esperanza, del amor y la alegría. Así que muchas gracias por venir, esto va para ellos. Joaquín, ¿de qué te gustaría que charlemos? No, agenda abierta, así que encará por donde quieras y yo te sigo a vos. ¿De qué te gusta hablar? Soy muy ecléctico y muy curioso. En general, no tengo una subjetividad muy arraigada. Y como soy un poco... sí, es como que hay veces que digo cosas de las cuales estoy muy seguro y las puedo sostener con el tiempo. Y otras veces, reflexiono un poco más o tengo una actitud un poco más dubitativa con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, recién me interesa mucho la realidad, me interesa estar informado de una manera también heterogénea, trato de ver los diferentes puntos de vista. No me gustan, si bien soy un apasionado con lo que hago, encontré una vocación a los 13 años que me organizó la vida, me dio posibilidades, muchas posibilidades. Por ejemplo, la primera es poder tener un pensamiento crítico, no solamente desde lo estético en relación al arte, sino también desde lo que nos pasa, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de encontrar un espacio de creatividad, de comunicación, para comunicar no solo con los personajes, sino también fuera de los personajes, como en situaciones como estas, aprendí a conocerme mejor. Siempre que participo a veces de yanquet de prensa o a veces cuando me invitan a hablar a la universidad donde yo egresé, cuando me voy tengo la sensación de que, conocí cosas mías nuevas que no sabía que las tenía, ¿no? Como ideas o eso. Y así que a mí en la vida, fuera de mi trabajo, me gusta mucho viajar. Me gusta mucho hacer montañismo, por ejemplo. Hace poco estuve en la Patagonia Sur, metiéndome en la montaña, sin señal y todo eso, con nieve, cagándote de frío y todo eso. Pero me gusta, hay algo desde la adolescencia que hago ese tipo de actividad que me hace muy bien. Y después me gusta mucho la música, me gustan mucho los museos cuando viajo, así que me gusta también estar acá. Creo que es un lugar simbólicamente muy importante. Son espacios de comunidad. Creo que la actividad que hago y me gusta la actividad que hago porque es un trabajo grupal, donde inclusive nos permite mucho roce muchas veces cuando estamos ensayando, pero disfruto del trabajo grupal y me gustan los espacios donde percibo y donde olfateo comunidad. Los museos, el teatro es otro lugar maravilloso para que todas las personas compartan en el mismo momento la posibilidad de ver lo mismo en el escenario, aunque cada uno lo vive de una manera diferente. ¿Cómo es eso?
El teatro es el ritual más antiguo, donde todo empezó. Primero eran los ditirambos, en la antigua Grecia, que era como una especie de fiesta pagana, donde bailaban. Y un día en los ditirambos hubo una persona que se paró adelante y a partir de ahí empezó a crearse lo que hoy ya en Occidente entendemos como teatro. Y es uno hablando y los demás escuchando y contestándole. Eso se llamaba coro. Después los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, lo organizaron de esa manera. Y si vas viendo en la historia cómo va pasando el tiempo, el coro cada vez se va reduciendo y cada vez aparecen más personajes. Entonces aparecen personajes antagonistas, secundarios, y en el tiempo ese relato nos llevó al teatro como lo entendemos hoy. Y el teatro es la mejor, para mí, una de las expresiones culturales más potentes para poder analizar los tiempos. Vos ves el teatro de principios del siglo pasado y vos agarrás cualquier obra, no sé, de Florencio Sánchez, que escribió sobre, no sé, Locos de Verano, de La Ferrer también, o por ejemplo, cuando Eichegón escribe Un guapo del 900. Hay muchas obras de teatro argentino que cuando las lees y las analizas en su contexto, hablan y exponen muchísimo de cómo se vivía en aquel momento. Por ejemplo, tenemos El Sainete, que es una obra, es un tipo de obra que tiene que ver con la arquitectura del conventillo, y luego del sainete viene el grotesco, que es cuando se empiezan a organizar los conventillos en pensiones y empieza a aparecer el drama interno de la familia, con un mundo que empieza a progresar y hay trabajos que quedan obsoletos. Y ese dolor era tan terrible para inmigrantes que ya sabía que se quedaban acá y convivían con los que ya habían estado antes acá. Toda esta cultura tan interesante y variopinta que es la Argentina al mismo tiempo, ¿no? Con las comunidades originarias, los que conquistaron después y armaron ciudades, y las corrientes inmigratorias europeas y luego las regionales, ¿no? Entonces me parece que en esa diversidad el teatro siempre dice mucho, y cuando elijo hacer una obra de teatro en los últimos años, gracias al trabajo que tengo en el ámbito audiovisual, me permite organizarme para poder hacer obras. En el caso de Ricardo III, la obra que estamos haciendo ahora acá en el Teatro Libertador en Córdoba, es una obra que leí muchos textos para ver cuál hacer, y fue la obra que me parecía que dialogaba mejor con estos tiempos, ¿no? Ahí traes la palabra inspección, ¿no? El teatro como una posible inspección. Acá en Córdoba hubo un pensador de la Reforma Universitaria que se llamó Saúl Taborda, que está enterrado en Unquillo, que él propone una definición de cultura que es todo aquello con posibilidad emancipatoria. Y hay algo de la disrupción ahí, ¿no? Esta emancipación viene con una disrupción. Cuando estuvo Pompeyo acá hablamos de romper el espejo, esta idea que él tiene de una violencia, de una pasar a la ofensiva. Y también te he escuchado decir que Ricardo III, ya la obra original lo tiene, pero esta versión que hacen con Calixto y Calisto y el elenco es disruptiva, ¿no? Sí. ¿Qué hace que una obra de teatro sea disruptiva? Bueno, en principio creo que cuando algo que estás viendo en el escenario desarma las convenciones que estás acostumbrado a poder organizar visualmente, hay algo disruptivo. Es como... Creo que para mí, por lo menos, que vengo del ámbito popular, o sea, hice telenovelas, tengo muy claro que a mí no me interesan los nichos, las élites nunca me resultaron muy seductoras, y tengo siempre en mis trabajos un afán de llegar a la mayor cantidad de públicos socioculturalmente posibles. Te diría que lo disruptivo no significa lo mismo para grupos o creadores que trabajan para un público con un acceso a la cultura ya muy establecido, que para otros que
En mi caso, por ejemplo, para mí lo disruptivo es poder ya hacer una obra de teatro en el Teatro San Martín y que el público que me conoce por la televisión o por las series o las películas puedan venir a un teatro público, conocerlo y descubrir ese lugar. Desde que empecé a hacerlo cuando hacía Soy Gitano, hace muchos años que hice una obra de teatro en el Cervantes, me acuerdo que ahí, en lo personal, me sentía muy contento, muy a gusto, ¿no? con esa posibilidad. Para mí, en mi fuero interno, lo disruptivo a mí se me manifiesta de esa manera, como poder lograr romper espacios que son para gente más específica y lograr que eso sea accesible. La versión que traemos de Ricardo III acá a Córdoba la dirige Calixto Bieito. Calixto Bieito está considerado uno de los directores vivos más importantes de ópera de Europa en este momento. Está entre los 5 directores más importantes. Acaba de dirigir un Wagner en la Ópera de París. Realmente el tipo está pegadísimo. Yo soy amigo de él hace muchos años porque hice una versión de La vida de sueño y con mucha convicción emocional lo invité a que venga a Buenos Aires a dirigirnos y a hacer una adaptación de Ricardo III. Los tiempos, me parecía que era interesante indagar sobre la maldad, sobre la manipulación de la verdad, sobre el poder, el autoritarismo, el individualismo, la soledad del poder, la violencia, las relaciones filiales. Y Shakespeare, como no escribía para su época, escribía sobre la condición humana. Entonces, agarras una obra de Shakespeare hoy, como esta, y parece que hubiese sido escrita, no sé, ayer. Sí. Yo, por ejemplo, te escuchaba cuando comenzamos, ¿no? Y pensaba, son temas que todo el tiempo nos cuesta ver dónde nos paramos. Nosotros estamos haciendo Ricardo III en este momento, en este contexto, y la obra en Córdoba suena de otra manera. Sí. Hay una pregunta que el personaje hace en un momento, es, ¿hay algún asesino acá? Nos pasó. Y no suena igual en Córdoba hoy con lo que pasó. Por otro lado, lo que pasó es tan complejo de entender porque podríamos tener la tentación de simplificarlo en un femicidio, pero me parece que podríamos, ojalá empiece a existir un poco más de valor en tratar de investigar a fondo lo que ocurre por debajo de la mayoría de este tipo de femicidios que tienen que ver con la trata de menores, con el narcotráfico. Cuando hay menores de esa edad, la palabra femicidio simplifica otras complejidades que hay por detrás que en muchos casos han demostrado que tienen que ver con eso. Sí. Sobre todo cuando desaparecen los cuerpos, que lamentablemente en nuestra historia tenemos varios casos. Cuando un cuerpo desaparece, como el caso, no sé, de Trimarco, ¿no? Es muy complejo de entender porque la respuesta no la tenés. Pero una de las cosas más incómodas es, una vez que aparece el cuerpo, ¿qué hacemos con eso? Y me parece que nuestra sociedad está pasando hace mucho tiempo por situaciones donde la violencia viene de muchas maneras. Y muchas veces es como más plano. Vos podés decir, bueno, la violencia institucional, la represión, bueno. Y después eso vos lo contraponés con un fenómeno, con otro fenómeno que tiene que ver con alguien que está, o sea, a mí hay veces que, no sé, en el granito de arena que trato como de involucrar cuando le pongo el cuerpo a un proyecto en teatro, por ejemplo, y no siempre he hecho comedias más comerciales, no me parece que el teatro tenga que ser de una sola manera. Ajá. Pero sí es interesante cuando el entretenimiento genera una reflexión y mueve algo
del colectivo, de lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, lo que pasó con la película El patrón, radiografía de un crimen. Una película que hicimos con 2 mangos, con mucha garra, a todo pulmón, 4 semanas le dimos con todo. Y es una película que al día de hoy sigue hablando, y para mí, algo que a mí me genera mucho orgullo, y es que el cine es mayoritariamente el consumo de un sector social, te diría, de clase media para arriba. Sí. Sí. Y es raro que una película de repente a mí me digan los laburantes, no sé, Claro. que le griten los chabones, o que de repente me pasa que están bajando la media res, no sé, de un camión, y me dice, oh, mirá, vos, vení acá, bajá la media res. No sé, hay algo de esa película que dio luz a una problemática que tiene que ver con la esclavitud moderna, sin proponerse hablar de eso, porque la película es un thriller social. Sí. Y creo que ahí está la llave para poder debatir y poder crecer como sociedad, dándole luz y no estar en la zona de la oscuridad, que es lo que muchas veces veo, que no es fácil en el poder, por supuesto, porque el poder muchas veces tiene la tentación de cómo se manipula una noticia para que el poder pueda mutar y sostenerse. Y en ese sentido creo que hay algo en lo que todo dialoga, porque la cultura, cuando logra conectar, en la zona en la que conecta es en la de la identidad. Y eso es muy vasto. Entonces, hablar de lo disruptivo en la identidad no es moco de pavo, ¿viste? Hay que ver cómo lo decís. Pero sí creo que si vos escuchás música de un tipo que te dice falopeate, chupás y todo esto, pero esa no es ninguna revolución, sos parte del problema y no de la solución. Salí de ahí. Y yo creo que varios pibes y pibas quizás salieron de ese problema por tener un referente como el Indio, por ejemplo, ¿no? Un tipo que con grandísima sutileza y poesía logró modificar muchas generaciones. Salvando las distancias, la película El patrón la terminó utilizando la Organización Internacional del Trabajo para hablar de la problemática. Entonces, cuando suceden esas cosas, o Montecristo, me acuerdo cuando hicimos Montecristo, que me decía Estela de Carlotto y las abuelas, la cantidad de llamados que recibieron a partir de que en una telenovela tan popular había un tema que estaba sobrevisibilizado, y esa visibilización es lo que genera un cambio hacia el lugar de la verdad. En un país que venimos con tantos momentos de mucha oscuridad y de tapar y de esconder la verdad y de que son desaparecidos, hemos tenido desde dictadores del mundo de los peores, ¿no? Entonces hay algo de ese acervo cultural que tenemos que hay que chocar muy fuerte contra una especie de status quo que se armó donde muchos te van a decir, y el entretenimiento, déjense de joder, entretengan y no rompan las pelotas, ustedes no hablan de esto, de lo otro, y tratar como de simplificar todo. Es algo en lo que hay que, para mí es interesante que nos podamos correr. Yo creo que las nuevas generaciones, cuando los veo, estoy muy orgulloso de ellos, los veo y los pibes hablan, ya se terminó la época del miedo, quedó lejos la dictadura militar. ¿Viste? Hay que tenerle menos miedo a la confrontación y menos miedo también a no pensar igual. Yo en mi familia tengo gente que ideológicamente estamos en las antípodas, pero tenemos una especie de reglamento interno no organizado que es, somos familia y bueno, vamos a respetarnos, aún en la diferencia. No siempre pasa, ¿no? También es cierto que cuando una cosa es debatir y otra cosa es la provocación
estéril, ¿no? La chicana. Que es un poco un mal de estos tiempos, es una propuesta de estos tiempos. No es tan original nuestro país en ese momento. No sé, decimos, lo que está pasando, no somos nada originales. Yo estuve laburando en España y lo mismo, de otra manera, con otras discusiones, pero es todo bastante... hay una idea de tratar de estupidizar todo para decir... vos sos blanco, vos sos amarillo, vos sos rojo, vos sos azul. Y como te decía antes, si vos pones un título y lo dejás ahí, te impide ver qué otras cosas llevaron a que eso pasara. ¿Y el arte ahí? ¿Y el arte ahí en ese proceso de...? Porque también ahí surge la pregunta de los efectos del arte. Y cómo el arte... Yo voy a agregar, por ejemplo, el psicoanálisis, tiene una posición muy particular respecto de los efectos que genera, en donde hay, la mayoría de las veces, una entrega a los efectos. No hay como una cuestión, una ética con la que se va y se generan efectos y hay que convivir con esos efectos, ¿no? Y tampoco es sencillo estar en la previa de esos efectos. Yo pensaba cómo se compone Hermógenes. Mira, un personaje como Hermógenes, yo he hecho personajes que... Para mí hay una diferencia cuando yo leí el guión y me conmovió la historia de él. Y la conocía porque de pibe fui mucho al campo, entonces veía a los que trabajaban en el campo, que eran analfabetos, y entendía como estos dos mundos, ¿viste? Y en el caso de Hermógenes mi contacto fue emocional. A mí me habían ofrecido para hacer el personaje del abogado, que lo hace un cordobés maravilloso que es Guillermo Fénix, ¿no? Un actor increíble. Y me conmovió tanto la historia de Hermógenes que dije no la puedo hacer porque yo no puedo hacer de Hermógenes además, porque bueno, nada, qué sé yo. Tu rol estaba... Me llaman para otras cosas. Y sí, ahora ya estoy más baqueteado, pero en esa época me tenía estaba un poquito más entero. Había que esforzarse para llegar. El pelo más negro, qué sé yo. Pero sí, qué sé yo, entonces me parecía que era nada, no era para mí. Sí emocionalmente, pero no por cómo son las cosas, que a veces te ven y dicen, bueno, este va bien para este, y te llaman para esas cosas, para laburar. Pero bueno, tengo un representante que es muy bueno, que tiene mucha experiencia, es un tipo muy culto también. Entonces habló con el director y le dijo, ¿y por qué no se lo propones? Y yo justo estaba haciendo Final de Partida con Alfredo Halcón, una obra de Beckett en el San Martín. Las Club. Claro, y Club es un personaje que es el adláter de Ham, del otro personaje que es el que hacía Alfredo. Y Club tiene la mirada, Alfredo me había hecho en un ensayo, yo entiendo que todos queremos actuar, en esta obra no vas a poder actuar. Le dije, ¿cómo? No tenés que actuar, tenés que estar parado en el escenario vacío. Decí que era Halcón, ¿no? Porque si decís, claro, vos decís eso, te querés lucir bueno y me querés tirar al tacho. Y aún así, si se quería decir él, era lo mejor que me podía pasar, porque era un artista, era hermoso ser testigo de estar al lado de alguien tan virtuoso, ¿no? En el arte de actuar. Y de su Final de Partida. Y además eligió esa obra teniendo una enfermedad terminal, y el tipo eligió Final de Partida, que es una obra donde no hay Dios, no hay nada, es muy cruel, pero al mismo tiempo tiene mucho humor negro la obra, muy como Beckett, existencial. Y Alfredo eligió esa obra, y para mí fue la gran lección de mi vida, en mi profesión. Que un actor como Alfredo Halcón elija despedirse con esa obra, habla mucho de quién era él y también de cómo se tomó las cosas. Pero lo que te quería decir con esto es que cuando vino el director me vio, eso que Alfredo me decía de la mirada de estar vacío y una mirada muerta que tenía el club, lo vio para Hermógenes. Me dijo, yo te quiero ofrecer que hagas Hermógenes. Y yo lo miré en la cara y le dije, voy a tener que componer. Sí, yo estoy preparado, le digo, estoy entrenado, tengo mi entrenadora vocal, fue entrenadora de bailes regionales, le digo, lo de hablar santiagueño me parece que es una formalidad. Lo demás,
buen maquillaje. Y el resto, emocionalmente, yo Estabas ahí. siento que estoy para hacerlo. Y fueron 3 semanas, tampoco teníamos tanto, porque los tiempos a veces son así, y empecé a depositar reyes, que me mostraron una y después yo vi el video y lo hacía con mímica porque no había plata. Entonces, claro, era todo por mímica. Claro. Entonces me había puesto como una especie de media red en mi casa que me lo imaginaba. Yo creo que si alguien miraba por la ventana y decía, ¿qué está haciendo este? Pues estaba todo el tiempo ahí depostándola. Y esa película que se hizo de esa manera, sin ninguna otra especulación más que contar una historia que me parecía que estaba bueno que sea contada, generó un impacto muy grande, ¿no? Hay otra palabra que traes que tiene que ver con el arte, es no especular, ¿no? Esta cuestión de hoy, el contexto, como la propuesta, la invitación es a constantemente especular, que sí tiene que ver con los efectos, ¿no? Si hago esto, no, va a tener este efecto, entonces no digo esta palabra. Si hago esta obra, no, capaz que no les gusta y tiene esta cuestión, ¿no? Como que la especulación está a la mano todo el tiempo. Sí, yo te diría, está bien la palabra especulación, pero me parece que creo que la palabra complementa una idea de que si uno se concibe como un producto, entonces la especulación es importante porque el producto lo tenés que mantener. Bien. En términos mercantiles, vos podés tener algún grado de astucia para sobrevivir con eso en el mundo en el que vivimos. Ahora, si te alejas mucho de la llamita, en algún momento te vas a caer de frío con el alma. Porque no hay muchas cosas que realmente nos conmuevan en la vida. Si uno realmente hace el ejercicio de decir, ¿a mí qué me conmueve? Y yo te podría decir, me conmovía cuando mi abuela me hacía milanesas y yo salía del colegio secundario. Tengo momentos, mojones. Pero para poder estar conectado con lo que nos conmueve, tenemos que ir en contra un montón de un sistema enorme que nos está generando una ansiedad permanente para que estemos conectados con el consumo, no con lo que te conmueve del consumo. Es una respuesta a una ansiedad. Si tenés la posibilidad económica de adquirir, de alguna manera te sentís poderoso porque triunfaste en este sistema. Si no tenés esa posibilidad, te sentís marginado en el sistema. Pero todo responde al sistema. ¿Qué responde a uno? Yo estaba haciendo el árbol de la sangre en el País Vasco, en Durango, cerca de Bilbao. Y estaban filmando una escena los jóvenes de la película, que eran Úrsula Corberó y Álvaro Cervantes. Es una película que está en Netflix, con Julio Medem, que es uno de los directores icónicos de la década del 90 del cine español. Y los miraba hacer la escena de amor. Yo tenía 40 y... no sé, igual 40, no me acuerdo, pero ponele que tenía 42 años, no sé. Estaba mirando y de repente me doy cuenta que yo ya no era el joven de la película. Claro. Dije, claro, ya eso lo actué. Claro. No lo voy a actuar más. Porque si lo actúo de esa manera... Es como esas telenovelas que uno veía, que había actores de mi edad diciendo te amo, y yo decía, le pone un pibe de 20 años a una piba de 20. Hay algo anacrónico en forzar un poco esos sistemas, ¿no? Y en ese punto, cuando lo vi, primero me agarró una sensación de tristeza por el paso del tiempo, porque los veía llenos de ilusión a los dos. A ninguno de los dos todavía les pasó lo que les iba a pasar después, que uno ganó un Goya y otro Goya, que ella hizo La Casa de Papel. Los veía ahí, en ese momento de sus vidas. Y yo, que me autopercibía joven igual que ellos, como lleno de ilusión y con energía, ya no era tan joven. Claro. Y en el momento de la tristeza se me vino la ilusión, que es un mecanismo que a mí me pasa permanentemente. Digo, si no hago Hamlet en los próximos 2 años, ya no lo puedo hacer más. Porque ya no soy Hamlet.
Claro. Ya estoy empezando a irme para otros personajes. Sí. Llegué a Buenos Aires, activé Hamlet, lo propuse, lo llevamos, hice Hamlet, me tenía el pelo, adelgacé en el escenario, parecía más joven, hice Hamlet, al filo de la edad del personaje, porque es el problema de un hijo, Hamlet. Y un hijo ya de mi edad diciendo, papá, mamá, dale, boludo, déjate de joder. Entonces tenés que todavía estar en un punto donde el hijo te dé ternura por los problemas de hijo y que no que parezca un huevonazo. Sí, sí. Entonces, un poco creo que buen ringtone. Sí, histórico, ¿eh? Sí, histórico. sí, sí. Con algún... Sí, sí. Entonces, hay algo como... Hay algo en lo que decís de la especulación. Y es que yo he tomado decisiones especulando en mi agenda. Ajá. Decir, bueno, me viene bien hacer esto, lo otro, tengo una economía, me tengo que organizar con mi economía y dentro de esa economía me armo una especie de mapeo. Y dentro del mapeo trato de que no me pase mucho tiempo sin tener un proyecto personal para siempre tratar de estar lo más cerca posible de lo que alguna vez me hizo actuar. Que no se me escape esa idea. Porque también tuve la posibilidad de trabajar con mucha gente al haber hecho telenovelas, al haber hecho teatro más de texto, al haber hecho cine. No sé, soy como médico clínico, digamos, no tengo especialidad. Entonces, al haber hecho tantos géneros y en tantos contextos diferentes, también aprendí y observé mucho a actores y actrices tan diferentes. Y hay gente que yo ya podía ver que se les podía ver que había algo, el papel era como papel secante. ¿Viste? Había algo del ascenso social o del poder simbólico que te daba la exposición, poner en la tele. Y qué sé yo me acuerdo que cuando hacía telenovelas, una vez estaba en Polka, estábamos un montón en el momento álgido de Polka, había una charla donde yo, no sé, uno de los actores, los nombres no tienen ningún sentido, de verdad, no creo en los nombres, pero alguien me dijo, éramos todos un grupo nuevo de actores muy conocidos, algunos con más éxitos que otros para ese momento, éxito digo de cómo se comportaban, ¿no? Actuaban de exitosos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te cachetean acá, como esa cosa del auto, la cosa, como lo simbólico, y entonces esa simbología me tira... No, estoy agotado, empieza a hablar uno, el otro, y se empiezan como a reír que yo estaba haciendo teatro en el teatro público y decía que cobraba 2 mangos, no sé, medio que me boludeaban por eso, como no entendían muy bien, y uno me dice, vos sos como algo así, me dice como que era una liebre verde. Y le digo, mira, puede que tengas razón, pero ¿nos damos cuenta todos acá que somos actores gratis? ¿Cómo? Claro. Digo, la tele, para la gente, no hay ninguna voluntad. Hacen un zapping y te ven. Si se copan con vos, que no es fácil, porque con todo lo que hay en el zapping te eligen a vos, aplaudí. Pero lo vas a poder comprobar de verdad en el cine o en el teatro, porque la gente tiene que salir de su casa, moverse hasta el lugar, garpar una entrada y decir, voy a ver lo que está haciendo. Una vez que todo ese camino ocurre, podemos empezar a hablar de otra cosa. Pero la cachetadita acá, guarda. Y el tiempo, ¿ve lo que te digo? A mí en aquel momento económicamente me convenía irme a hacer una obra, venir a Carlos Paz, a Mar del Plata, porque estaba haciendo uno de los éxitos de televisión más importantes, que era Soy Gitano. Y hacía Don Chicho de Novión, dirigido por Leonor Manso en el Teatro Cervantes. Pero en el tiempo, a veces cuando lo veo, me angustié, me sentía medio un boludo, porque cuando también hay lugares donde uno se siente más boludo que en otro, porque si están todos hablando de no, lo que pasa es que esto es así, es así, es así, en un momento empezás a dudar. Pero un poco aprendí que mi manera de ser es un poco viscosa en ese punto. Es como que no me puedo quedar sólidamente mucho en un lugar. Y eso me permite moverme
de diferentes maneras, pero estando tranquilo, siendo que yo estoy conforme. Creo que la identidad que yo soñaba cuando estudiaba en el conservatorio, cuando empecé a actuar y todo, lo que está pasando acá en Córdoba, las funciones con el teatro tan lleno, en el Teatro Libertador, de una propuesta tan radical y potente como la verdadera historia de Ricardo III, para mí es una combinación de que lo que en algún momento me dio popularidad o me puede seguir dando popularidad es a dónde invitas a llevar eso. Claro, sí. Ya sea en las charlas y en tus pensamientos o en tus acciones. Que yo soy egresado de la universidad pública. Es raro no ir a la marcha de la universidad pública si le están desfinanciando y la Corte Suprema, pues no es un problema ni siquiera del gobierno, es un problema del Poder Judicial. La Corte Suprema dice, che, hay una ley, hacela cumplir. Si a mí me caen con toda la ley como ciudadano, como cualquier cagada que me mando. Es difícil, viste, a veces ordenar las cosas. Y agradezco el aplauso, pero entiendo que el aplauso es la devolución de la energía de algo de lo que siempre nos hizo orgulloso a todos nosotros. Entonces, que venga quien sea a mojarnos la oreja de todos los valores que hemos construido durante tantas generaciones. Pero yo, cuando se murió Brandoni, me angustié muchísimo. Y cuando se murió Lindo, me angustié muchísimo. A mí no me van a meter en ninguna estupidez de esto o de lo otro, porque varias de las películas más importantes que se hicieron en Argentina las hizo Brandoni. Sí. La Patagonia Rebelde, por hablar de una nada más. Entonces, merecemos tenernos mayor respeto para que cuando aparezca un irrespetuoso, todo el arco del respeto lo miro diciendo, che, macho, o hembra, estás meando fuera del barro. En este país, no. Y no me la corra por izquierda, porque no es por izquierda. El que sea, o la que sea. Y en eso, el ejercicio del arte es un espacio de visceralidad. Entonces, ¿por qué no vamos a tener entre nosotros discrepancias, discusiones? Ahora, la idea de oficializar las cosas, los relatos, la estética, la ética, en lo personal, es parte de lo que nos llevó a la incomodidad en la que estamos viviendo hoy. Que decís, cada uno tiene su responsabilidad en esta neblina. Por más que algunos, que por supuesto la neblina no la ven porque siempre andan en aviones por el privado, la ven por arriba, sí, ellos siempre van a ver el sol, pero siempre porque están por arriba. Claro. Pero lo importante es que todos queremos vivir mejor, pero vivir mejor no es una idea general. Cuando después de 3, 4 años de estar laburando mucho en series, películas, todo, tenía la posibilidad de hacer una obra de teatro y dije, bueno, ¿qué hago? Y me dieron ganas de hacer Ricardo III. ¿Por qué? Porque estaba angustiado con lo que estaba pasando en el mundo. Digo, che, no le puedo poner nombre. Total. Y la obra me ayudó a perderle miedo a la violencia. Y que no pasa nada. Por supuesto que me puteó en el arameo. De repente, de un día para el otro, me transformé en un actor kirchnerista, en un actor comunista, cuando, digo, por otro lado, si fuera comunista o si fuese kirchnerista o de lo que carajo fuera, trotskista o libertario, ¿cuál es el problema? Si vivimos una democracia, uno puede creer que algo es mejor que otras cosas. Hay diferentes consecuencias sociales, después eso lo podemos ver, hay matices. Pero también hay que bajar un poco, digo, yo soy muy fanático de Racing, me angustia, lo paso para el ojete, ¿viste? Y además creo que ser hincha de Racing es espectacular, pero también es dolorosísimo, todo al mismo tiempo. O sea, venís bárbaro y después empezás a perder. No, es terrible. Y tenés un ídolo que termina echando a otro ídolo. Y digo, pero bueno,
Eso lo dejo para el fútbol. Que ocupe ese lugar. Eso está bien invocarlo ahí. Ahora, si tengo una discusión con mi pareja y me pongo, no, lo que pasa, y me pongo en modo dirigencial, Claro. o barra brava, y a mi hija le enseño desde el lugar de, no, y me pongo la camiseta, porque creo, hay algo de esa, de ser tan inflexibles, nos pone tan pasionales. Creo que durante muchos años nosotros sobrevaloramos la emoción y todo. Hay algo de ser argentino que para mí es único. No hay muchos países en el mundo que vos. Yo creo que salgo acá caminando y te digo a vos que nos conocimos hoy. Vos me decís, bueno, ¿estás contento? Y digo, no, la verdad que estoy muy angustiado, me pasó algo. Claro. Estoy convencido que vos hoy después del teatro me armás una cena con alguna gente para decir, che, el loco está pinchado, vamos a levantarlo. Esa solidaridad emocional la tenemos. Pero volvemos a lo de la generalidad que te decía al principio de la charla. Son tiempos donde tenemos que tratar de hacer el ejercicio de particularizar un poco más, hacernos interrogantes un poquitito más disruptivos sobre lo que está pasando, no tratar de buscar una respuesta rápida para calmarnos un poco. Este es así, esto es asá. Entonces, eso para mí nos da la posibilidad de conectarnos de una manera un poco más compleja con las otras personas y no tan simplistas, porque los tiempos que corren hay un estímulo de que seamos lo más simple posible en las decisiones que tomamos. Y creo que tenemos la capacidad como sociedad de poder ampliar el espectro de cómo son las cosas. Sí. Hay esta cuestión de lo simple, hay una posible lectura también respecto de la identidad, ¿no? La identidad leída no solo como aquello que nos hace ser quienes somos, sino como que una cosa sea idéntica a la otra. No hay una identidad entre dos cosas, quiere decir que esas cosas son idénticas. Y hay una cuestión ahí que donde hay ese tipo de identidad, hay una posibilidad de mercado. ¿No? Es más fácil vender a dos cosas que son iguales a dos cosas que son singulares. Y te escuchaba hablar sobre la violencia. Y en las entrevistas que vi antes de nuestro encuentro, escuché que te pusiste a estudiar la cuestión de la violencia y la crueldad. E incluso te escuché decir una frase que no sé si estarás de acuerdo con vos mismo, pero que cuando ingresa el poder se inicia un camino hacia la soledad. Sí, yo creo en eso. Creo que hay que... lo dije en el contexto de la obra. Ricardo III es capaz de matar a sus sobrinos y a sus hermanos para ser rey. No le importa nada. Pero a medida que va matando más gente, se va quedando más solo. Sí. La soledad que yo veo es la desconexión con la realidad. Bien. Es un camino un poco inevitable a veces, porque es raro que, digo, yo no le voy a exigir a un presidente que se tome un bondi. Sí. Es absurdo. No lo entiendo así. Pero sí creo que la empatía tiene que tratar de ser para la mayor cantidad de gente posible, aún con los que piensan diferente a vos. Y esto va para todos. Entonces, el punto ese del poder es que, habiendo estudiado prácticamente 1 año y medio y leí muchos libros sobre la maldad, no, me metí en una hora, quiero hacer una comedia después de esto. Pero sí, me metí en una... ¿Cómo se estudia? ¿Cómo lo estudiaste? Tenés libros que El origen del mal, el mal directamente de Rudyard Safransky, tenés libros que hablan específicamente de la construcción del mal, también como construcción. Yo no sabía que creo que hubo un tiempo en el que no existía el diablo. Ya estaba la figura de Dios en el cristianismo, pero el diablo no, el diablo se creó después porque había que buscar un enemigo. Es muy interesante en las diferentes etapas de la historia cómo el mal va mutando y de qué manera impregna en los seres humanos. ¿Y el mal muere? En Ricardo III, por ejemplo. En
Ricardo III en la apuesta que nosotros hacemos o en la obra? En la obra Ricardo III muere y es el último rey que murió en una batalla. Y se termina una dinastía que es la Gloucester. Por eso Shakespeare, 100 años después, elige esa historia porque el tipo no podía hablar de Isabel porque le cortaban la cabeza. Los Tudor no eran... Exacto, era como, no sé, como lo que fue Teatro Abierto en el 82 en Argentina. Todos tenían que contar metafóricamente lo que estaba pasando, pero corrían un riesgo y era que era una dictadura cívico-militar. Sí. Entonces, Shakespeare lo escribía, pero todo el tiempo tenía que tener cuidado para hablar en contra de lo que estaba pasando ahí. Hablaba del ser humano. Sí. Y en un momento donde Inglaterra dejaba de ser católica para ser protestante. Entonces, los papás de Shakespeare eran católicos, sí. Era peligrosísimo eso. Entonces, cuando habla de Ricardo III, de alguna manera trata de decirnos, guarda con estos déspotas, porque matan a todos. No sobrevive una sola persona. Después, bueno, en el siglo pasado, sin lugar a dudas, el déspota que nosotros tenemos más presente es Hitler. Ahora, aunque muchos otros se están esmerando en las últimas décadas, o vienen esmerándose alguno para ver si Hay gente con muchas ganas. Sí, claro, bueno. Hay algo de lo que propone Shakespeare, lo que muchos, Peter Greenblatt, hay muchos que se toman muy en serio estudiar la tiranía en los personajes de Shakespeare, todo, pero en Ricardo III descubren que es el único personaje de toda la obra de Shakespeare que no tiene contradicción y que dice, voy a hacer esto, lo hace, y no tiene lo que nosotros llamamos la fuerza 2. La fuerza 1, para cuando estudiamos actuación, si hay actores o actrices acá, o alumnos o lo que fuere, la fuerza 1 es lo que te lleva para adelante en la acción. Yo vengo acá, vengo a dar la charla. La fuerza 2, vamos a suponer, ¿cómo es tu nombre? Mario. Vamos a suponer que a Mario yo le caigo realmente para el ojete. Mario. Entonces Mario me empieza como a hacer gesto, y en un momento me empieza a negar lo que yo estoy diciendo y decirme que soy mentiroso. Con mi fuerza 1, que estoy acá dando una charla, y la fuerza 2 de Mario, se genera un conflicto y ahí tenemos una escena que probablemente valga la pena ser filmada. No lo vamos a hacer Mario igual porque no, está todo bien. Pero Ricardo III no tiene fuerza 2 en la obra, el tipo va para adelante. Total. Por eso Calixto Vieyto, cuando agarró la obra, dijo, guarda que si la hacemos como está, ni teatro infantil se sostiene. Lo ven y hasta los nenes de hoy lo miran y dicen, dale. Porque ya no es, con los teléfonos estamos todos en una cantidad de información. Por eso él dio otra vuelta y lo que nos muestra el final de la obra, que es un final para mí, de todas las ideas que tiene la apuesta, que son muchísimas y muy buenas, el final a mí me resulta brillante. Cuando Calixto me dijo, no sé cómo voy a armar todo, pero el final es un juego de niños que lo maltratan. Y ahí lo vemos a Ricardo, de niño maltratado, diciendo, mi reino por un caballo. Y no es joda pasar una infancia de mierda. Hay gente que tiene la posibilidad de haberse encontrado con referentes que te hacen darle una vuelta a tu vida y responder con amor y con cosas muy nobles, y otra gente que queda atrapada en esa cicatriz para toda la vida como Ricardo. Ricardo en la obra original está presentado como un sapo espantoso, un perro sarnoso porque es jorobado y es un monstruo. Y todos lo ven como el diferente y lo ningunean y creen que es totalmente inofensivo. Esa subestimación es donde para mí ahí radica el peligro, en la subestimación. Y fíjate cuántas veces leyendo historia te das cuenta que han subestimado a tipos que después se transformaron en algunos en las pesadillas más grandes que tuvimos en la humanidad. Decís, qué pesadilla, lo que se tuvieron que fumar aquellos. Entonces, es bueno leer historia también para no victimizarnos todo el tiempo, ¿no? Hubo generaciones que la pasaron también
mal, que sufrieron. Hay veces cuando la veo a mi hija que tiene 18 años y que se angustia por cosas que pasan y todo, le propongo eso. Le vení, vamos a leer historia. No sé. Agarremos un librito, un buen libro de historia y vamos a leer qué pasó en, no sé, en cómo era la Argentina de 1860, 1890, 1910, 1930. ¿Qué pasaba en esa época? Y a pesar de lo que nos cuesta y todo, bueno, es un país que sigue poniendo energía para... Muchos somos los que queremos vivir en un país mejor. Y creo que la maldad tiene algo que yo lo relaciono mucho con lo culinario. A mí me gusta comer y me gusta morfar. Son dos cosas diferentes. ¿Qué? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas. Las dos me gustan, en ese orden. Pero digo, hay algo de la comida que vamos a suponer que hay muchos ingredientes sutiles para hacer que un plato esté bueno. Pero uno solo, un ingrediente que esté mal, cuando lo comes, protagoniza mucho más que lo que estaba bien. Yo creo que pasa eso. Si nosotros en la televisión, en las radios, o en los podcasts, o en el streaming, donde sea, viésemos más a los chicos y chicas que hacen las residencias en los hospitales públicos, a los trabajadores sociales, a la gente que labura con gente que tiene problemas de adicción, a los que van a dar clases a lugares donde hay gente que le está pasando muy mal para tratar de ver qué herramientas se les puede dar para poder sacarlo de esas hostilidades. Si hubiera más de esa gente, estoy seguro que estaríamos más orgullosos de lo que somos, porque esa gente está. Lo que pasa es que no tiene visibilidad. Pero gente como Elías Neumann, que fue el abogado que descubrió el problema de Hermógenes Saldívar, lo ayudó, lo contuvo, y después no paró hasta que haya una cátedra en la Facultad de Derecho que es violencia psicológica. Es un tipo que, como Elías Neumann, esa gente, nosotros tenemos muchísimos. Favaloro, por poner un solo ejemplo, de gente que es muy... Entonces, ¿pero qué pasa? Viene uno o una que es el ingrediente que caga el plato, lo otro cuesta mucho que te salga bien. Cuesta mucho lograr que un Estado sea eficaz, eficiente, que llegue a los lugares que tiene que llegar. Porque en el medio hay gente que ya se alejó de la llama desde hace muchísimo tiempo y está en el espacio único de la especulación individual. Y ahí es muy difícil armar algo colectivo. ¿Y se puede rastrear el origen del mal? Sí. Para mí sí se puede rastrear porque es una construcción también cultural, la idea del mal. Por supuesto, tenés los antagonistas, ¿no? Hobbes y Rousseau, que de alguna manera es un poco eurocentrista lo que estoy diciendo, pero bueno, vamos a poner que los pibes lo que organizaron fue que uno nace bueno, la sociedad te hace malo, o uno nace complejo, digo, sos peligrosísimo, y la sociedad te mete en caja para que puedas convivir con los demás. Bueno, si levante la mano, quiere en la primera opción y en la segunda, no sé, acá para hacer un censo, por ejemplo, una estadística, ¿no? Mario, ¿qué pensás? Los que nacemos buenos y la sociedad nos hace malos, mirá. Y a la inversa, los que nacemos complejos, bueno, y la sociedad. Y me gusta que hay mucha nulidad de voto acá. Pero creo que parte de la construcción viene por ahí. Después, vos que sos psicólogo lo sabés muy bien, hay rasgos que tienen que ver con otros temas, que es de estructura. Ya cuando entra la psicología es otro punto. Pero si vos haces un análisis de
por decirte algo, ¿no? No sé, los suicidios. ¿Y por qué Durkheim de repente descubrió que los suicidios estaban asociados a momentos de grandísimas tensiones económicas? Un tema para entender eso, en relación al mal, es en relación al bien. Vamos a suponer que el bien, ¿qué es el bien? Porque el bien también para nosotros es una construcción judío-cristiana el bien, ¿no? Por más que uno diga, no, yo soy ateo, pero bueno, vos al prójimo, la filosofía cristiana la tenés incorporada. Esa construcción está, aunque no... Está. Pero en la discusión de lo que está pasando ahora, que hay un descenso en la natalidad en muchísimos países, ¿no? Entonces, yo a veces pienso, cayó el muro de Berlín en el 89 y el sistema en el que vivimos nos está llevando a la extinción. Porque si vos no tenés guita, un pibe no lo tenés. El problema pasa por ahí. En todo el mundo está pasando eso. Es muy caro tener un hijo hoy. En Europa, en Estados Unidos, en muchos países. Nadie habla de eso. O se corre la discusión equivocada, volvemos al para mí, de una cuestión de que de repente ahora, porque hay leyes, desciende la natalidad, lo cual es absolutamente absurdo. Es un error de facto. Pero yo cuando escucho a mis pares, más jóvenes ya, el tema de la paternidad o de la maternidad, todo el tiempo salta el tema económico. Entonces hay un problema económico para tener hijos. Y ese es el punto donde vos te das cuenta cómo la cultura, la economía también es parte de la cultura, nos va moldeando las identidades. Hoy yo estoy hablando de Ricardo III, en este momento. Sí. Muchas veces pienso que si todo fuera ideal, vamos a suponer un mundo ideal, y quizás no tiene ya sentido hacer estas obras de teatro. Sí. Me quedo sin laburo, pero bueno, podré trabajar de otra cosa. Te escuché decir también en alguna entrevista que creo que es parte de tus estudios, que hubo una transición, un cambio de posición en dónde está la crueldad. Que, muy pesimista lo que te estoy proponiendo, la violencia, la crueldad, pero bueno. Que antes la crueldad estaba en un lugar y que de un tiempo a esta parte la crueldad está en los cuerpos. Y me parece que hay algo ahí que yo voy a mencionar de nuevo al psicoanálisis, pero que el teatro lo tiene, que es la responsabilidad que implica encarnar la palabra, ¿no? El teatro se juega con el cuerpo, vamos a decir una toma de conciencia, si se quiere, de lo que implica encarnar un discurso. Y ahí se abre un campo de posibilidades, porque la cuestión no es solo, bueno, yo sé que las palabras se encarnan, se llevan en el cuerpo, en los discursos, sino que hay que hacer algo con eso. Y ahí es cuando surge la posibilidad del arte, me parece. Cuando hay algo que hacer con esto que nos pasa, ¿no? Y algo que no apunte directamente al tema que se trata, sino que se lo pueda circundar de tal manera que se le haga, que se lo roce, pero que no se lo mencione, porque si se lo menciona ya hay una cuestión de adjetivo. Me parece esto que decíamos antes de los textos curatoriales como adjetivos. Entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad de encarnar las palabras en el teatro? Bueno, esencialmente es como la palabra es lo que son nuestras notas, ¿no? O sea, para poder narrar la historia que sea, nosotros los actores la narramos con la palabra.
Y la palabra tiene un significado diferente para quien la pronuncia, porque si yo digo mamá, lo voy a decir muy diferente a como lo decís vos. O sea, la diferencia entre el Ricardo III que estoy haciendo yo y otro actor que lo pueda hacer más adelante, o que lo haya hecho, es la investigación emocional que puedo hacer con esos textos y esas palabras para poder estar vivo arriba del escenario y transmitir esa obra. Porque hay algo de la palabra que es muy difícil en nuestro trabajo, porque al utilizarla de manera reiterativa, como es el teatro, esa palabra tiene que estar viva. ¿Y cómo le das vida? En mi caso, es muy... A mí me sostiene sólidamente todo el trabajo previo de interrogantes que me generan el texto y emocionalmente que me va pasando también durante los ensayos, para poder tener convicción con lo que estoy diciendo, entendiendo que lo estoy diciendo como un personaje. O sea, me tengo que correr de mí para jugar a que es otro el que está hablando y que está diciendo los textos de esa manera. Si yo no solamente entiendo lo que digo, sino que puedo habitar esos textos, esas palabras, estoy seguro que el que está en la platea o la que está en la platea percibe comunicacionalmente que algo está vivo. Y como actor a mí me gusta no opinar sobre los textos, no poner mi ideología o no sugerir ética o estéticamente lo que creo que hay que entender con un texto. No. Trato de estar un paso más atrás de eso para que el público pueda involucrar también su propio yo, su propio análisis de la palabra. Si yo en un texto me largo a llorar y me angustio mucho y en el texto digo, tengo el alma destruida porque el tiempo se me escapó de las... y empiezo a dar una opinión totalmente compungido, vos lo que vas a ver es una persona que ya está concluyendo un estado de ánimo. Ahora, si yo estoy un poco más acá y estoy en ese estado donde a veces uno ve a alguien y le dice, che, ¿te pasa algo? Y estoy en ese estado de te pasa algo, que es mucho más tenso. Porque ya si te pasa algo es porque bueno, algo raro pasa, pero no lo puedo nombrar. Y vos jugás el partido por esa zona, estás permitiendo que el que te está viendo también se involucre diciendo, ¿qué le está pasando? ¿Pasa por acá o pasa por allá? En eso mi aprendizaje no tiene que ver como actor, tiene que ver como espectador. Las actrices y los actores que a mí me llevan mejor y me han llevado mejor son esos actores que tienen esa búsqueda y en algunos casos son muy elegantes como lo logran, porque lo logran con un nivel de sutileza que decís, estoy recontra angustiado y el actor no está, o la actriz no está llorando. Está sumando un montón de situaciones emocionales arriba del escenario que a mí me provocan angustia. Por mi propia historia, no sé, fui a ver Hamlet, la película, o Juan Moreira, cada vez que lo veo de Leonardo Fabio, yo lo escucho, me van a decir, y con este sol, y se me viene una emoción que entiendo que Fabio, que era un artista sublime de las grandes emociones, nacionales también, hay algo de eso que lo lleva a un punto que es un paroxismo. Entonces, si eso vos lo lográs y te pasó algo, es bueno como actor decir, che, ¿cómo carajo podría hacer esto? Y esa es un poco, un poco mi búsqueda como actor cuando me meto a hacer un personaje.
hace un tiempo, este libro acá no está acá, porque sí, este libro es la Ilíada. Y este ciclo de conversaciones se llama Helena, Sí. por Helena. Sí, una belleza. El problema de la belleza, ¿viste? La belleza genera guerra y quilombo. Y vos sabés que, referido a eso, en este libro, que es de los clásicos de Jackson, tienen estos estudios preliminares, como los de Fondo de Cultura Económica. Y el español, no recuerdo el nombre, que hace el estudio preliminar, propone una definición de belleza, justo. Dice, se pelea con lo socrático, y dice que la belleza no es lo grande, lo simétrico, lo colorido, lo lindo, sino que la belleza es lo que te rapta, lo que te toma, sin pedirte permiso. Incluso en ese estudio, Agamenón y Menelao establecen sus etimologías y ellos son fieles. Agamenón es fiel a su pueblo y Menelao fiel por excelencia. Entonces se produce un juego ahí en donde ambos intentan aprender a Helena y no pueden, sobre todo mediante el casamiento. Y París se la lleva. Pero está esta cuestión de que la belleza te rapta primero y que la única operación posible con la belleza es el rapto también. No es que se le puede pedir permiso a algo bello para hacer algo con eso. ¿Y qué te robarías? Me da toda la vuelta con la Ilíada para decirme, ¿qué te querés chorear? ¿Por qué no va directo al grano? Me hacete el intelectual conmigo, la puta madre. Fenómeno. Yo digo, ¿a dónde estamos yendo en un momento? ¿No le pasó? Dije, ¿a dónde estamos yendo? Mirá, yo fui monaguillo. Para mí robar no es fácil. No es fácil porque es difícil. Llámalo como quieras, poner el verbo que quieras, pero creo que sin lugar a dudas el tiempo. No, va a ser así porque les pasa todo lo mismo, nos pasa a todos el tiempo. Es así. Es hermoso que pase, pero al mismo tiempo me angustia porque ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Pero sí, creo que el tiempo es, sin lugar a dudas, de todo lo que existe y todo lo que podemos nombrar. La otra vez leía, estoy medio copado con, nunca había leído ciencia ficción y estoy medio copado con los pensadores de la ciencia ficción. No sé, de chiquito sí leía Asimov y a Ray Bradbury, pero ahora estoy como, hay unos nuevos que son increíbles. Además de Nieva, que es el argentino, ¿no? Pero decían que si alguien está en un planeta, que ya no me acuerdo cuál era, y otra persona está acá, cuando vuelva la persona, es como en Interestelar la película, cuando vuelva la persona de ese planeta, las edades son totalmente diferentes, porque el tiempo cambia con la velocidad de la luz. Y la idea de que el tiempo pueda cambiar, creo que es de los enigmas más grandes que a mí se me abrieron. En mi casa no tengo relojes, yo no tengo reloj, no me gusta sentir la presencia de la organización horaria, porque el tiempo, yo estoy convencido que el tiempo es, como te decía, es parte de una norma que necesitamos tener. Yo ahora me tengo que ir al teatro porque a 1 hora va a haber una función. Espero estar en horario porque me van a matar si no. Pero el tiempo para mí, la palabra tiempo, es
es lo que ocurre como cuando uno respira sin ser consciente de respirar. Pero cuando sos consciente que tenés que respirar y estás respirando, de repente el tiempo cobra un valor porque es lo que te mantiene vivo. Y el tiempo, yo estoy convencido que es una experiencia absolutamente emocional. A mí esta charla se me pasó volando y otras veces no, según con quién esté, cómo esté, la energía de todos nosotros. No estoy hablando del punto esotérico, no soy muy esotérico, yo soy bastante escéptico, lamentablemente, me gustaría creer más en lo que no es tangible, pero siento eso con el tiempo, así que sí, ya que si vamos a robar, me lo robo. Joaquín, muchas gracias. Bueno,